El ruido de los camiones en la periferia de Sao Paulo nunca ha sido solo ruido urbano. Es el sonido de un problema mayor, carga pesada cruzando la mayor metrópoli brasileña, compartiendo el espacio con autos, autobuses, motos, ambulancias y millones de personas en movimiento. Ahora, entre la capital paulista, Guarulhos y Arujá, avanza un proyecto marcado por retrasos, túneles inconclusos, viaductos expuestos y promesas interrumpidas. Es el tramo norte del Rodoanel Mário Covas, la parte que faltaba para completar uno de los proyectos viales más importantes de Brasil. Son aproximadamente 44 kilómetros de infraestructura, pistas, túneles, puentes, viaductos y conexiones con algunas de las carreteras más transitadas del país. Pero esta historia no es sencilla. La construcción comenzó, se detuvo, envejeció en el camino y ahora intenta cumplir su función original: sacar parte del tráfico pesado del interior de la ciudad. Quédate con nosotros los próximos minutos y entiende cómo esta etapa puede completar el anillo vial de Sao Paulo y por qué esta conclusión tardó tanto. El tramo norte del Rodoanel se encuentra en la región metropolitana de Sao Paulo y pasa por áreas de la capital, de Guarulhos y de Arujá. La función es cerrar la porción norte del anillo vial, articulando los segmentos existentes y creando una alternativa al tráfico que aún depende de las vías urbanas de la capital. En la práctica, conecta grandes ejes viales. La primera etapa, entre la Presidente Dutra y la Fernão Dias, tiene 24 kilómetros y entró en operación a finales de 2025. La segunda va desde la Fernão Dias hasta la avenida Raimundo Pereira de Magalhães, donde debe encontrarse con el tramo oeste, en la región de Bandeirantes. Cuando esté completo, tendrá casi 44 kilómetros, según la Agencia de Transporte del Estado de Sao Paulo, la ARTESP. Son 43.8 kilómetros de extensión con 107 obras de arte especiales. En total serán 44 puentes, 63 viaductos, 7 túneles dobles y un ramal de 3.6 kilómetros hasta el aeropuerto de Guarulhos. Más que una carretera de circunvalación, este eje conecta carreteras, aeropuerto, áreas industriales y centros logísticos, además de facilitar el acceso al puerto de Santos. ¿Pero estaba clara la función? ¿Por qué tardó tanto entonces? La idea del anillo vial nació para enfrentar un problema antiguo de el Gran Sao Paulo, el exceso de vehículos de paso en la capital. Muchos camiones que circulaban por las márgenes de los ríos Pineiros y Tietê no tienen a Sao Paulo como destino. Ellos entran a la ciudad para acceder a autopistas, integrar polos industriales, seguir al interior, al litoral, a otros estados o al puerto de Santos. El anillo vial surgió para distribuir ese flujo, creando un cinturón carretero alrededor de la metrópoli. El tramo oeste fue pues el primero en salir del papel. Después vinieron otros segmentos, pero la porción norte, una de las partes más complejas, se quedó atrás. Las obras comenzaron en 2013. A lo largo de los años, el proyecto enfrentó paralizaciones, reestructuraciones contractuales y una larga espera. Según el gobierno de Sao Paulo, la obra estuvo parada cerca de 6 años antes de reanudarse. Esa pausa dejó marcas físicas, túneles abandonados, estructuras expuestas y frentes de trabajo que necesitaban ser recuperados. El cambio operacional vino después de la concesión del tramo a Via SP Serra del grupo Viapía. El contrato se estructuró en 2023 y las obras se retomaron en abril de 2024. A partir de ahí, la concesionaria empezó a participar en la construcción y será responsable por la gestión y el mantenimiento de la carretera durante 31 años. Ese cambio ayuda a explicar la reanudación del ritmo. En diciembre de 2025 se realizó la primera entrega. La conexión entre la Dutra y la Fernão Dias fue abierta al tráfico. Aún así, el proyecto solo estará completo cuando la segunda etapa, hasta la avenida Raimundo Pereira de Magalhães, esté terminada. La historia deja claro: el desafío no era construir una carretera, sino recuperar una intervención interrumpida y transformarla en infraestructura funcional. En 2026, la construcción del tramo norte del Rodoanel entró en la recta final. La primera etapa entre la autopista Presidente Dutra y la autopista Fernão Dias fue entregada y entró en operación en diciembre de 2025. Por su parte, la fase final, desde Fernão Dias hasta la avenida Raimundo Pereira de Magalhães, alcanzó un 68% de ejecución en junio de 2026 y su entrega está prevista para el segundo semestre. Es decir, el proyecto ya no está solo en el campo de las promesas.
Una parte ya está en operación y la otra sigue en construcción. La implementación se dividió en dos grandes segmentos. El tramo 1 ya entregado reúne los lotes más cercanos a la Dutra y a la Fernão Dias. Son 24 kilómetros de pista, 3 carriles por sentido, 4 túneles que suman aproximadamente 2 kilómetros, además de puentes y viaductos. Este segmento también recibió una estructura robusta de atención y control, con cámaras inteligentes, centro de monitoreo, base de atención al usuario y base de la Policía Militar de Carreteras. En la práctica, la autopista nace con cobro automático, sin casetas de peaje físicas y con monitoreo en tiempo real. Pero la parte que aún está en obras es la que completa la lógica del proyecto. Avanza por la Fernão Dias hasta la avenida Raimundo Pereira de Magalhães, un punto esencial para unir el eje norte con el tramo oeste del Rodoanel. Es en esta fase donde aparecen algunos de los principales desafíos técnicos. El Rodoanel Norte atraviesa una región sensible desde el punto de vista geográfico y ambiental. Hay áreas cercanas a la Serra da Cantareira, comunidades en los alrededores, macizos rocosos, tramos en túnel y grandes obras de arte especiales. Por eso, construir ahí no es solo pavimentar una franja de tierra. Es abrir túneles, estabilizar laderas y recuperar estructuras antiguas. En algunos puntos, fue necesario rehacer vigas que estuvieron expuestas durante años y trabajar en áreas marcadas por una paralización prolongada. Un ejemplo está en los túneles. Según el gobierno de São Paulo, el proyecto tiene 7 túneles dobles, es decir, 14 galerías considerando ambos sentidos. Uno de ellos estuvo parado por cerca de 7 años. Al reanudar, los equipos necesitaban lidiar con lo que ya estaba construido y con lo que aún necesitaba ser abierto. En 2 túneles se removieron 30 y 32 mil metros cúbicos de material, un volumen equivalente a cerca de 13 piscinas olímpicas de tierra y roca. Además, en las áreas geológicamente complejas, se utilizó la fragmentación por plasma. A diferencia de As áreas geologicamente complexas, foi usada a fragmentação por plasma. Diferentemente de... Esta técnica rompe rocas de forma más controlada, con menor vibración y mayor seguridad para las comunidades cercanas. Este detalle muestra una característica central del proyecto. La intervención no se realiza solo por la fuerza bruta. Exige un control preciso, especialmente en áreas habitadas y ambientalmente sensibles. Otro destaque es el viaducto en fase final con pilares que alcanzan los 55 metros de altura, algo equivalente a un edificio de más de 15 pisos. La estructura necesita superar desniveles, cruzar áreas complejas y mantener la estabilidad en un trazado diseñado para un alto volumen de tráfico pesado. Y todavía está el desafío de la recuperación. Algunas vigas tuvieron que ser reconstruidas después de años de exposición con la construcción detenida. Eso muestra que retomar un proyecto de este tamaño no es simplemente volver al punto en que todo se detuvo. Muchas veces la reanudación comienza con inspección, demolición parcial, refuerzo, sustitución y reconstrucción. En el uso diario, el Siga Fácil también cambia la experiencia de la autopista. El sistema sustituye las plazas de peaje por pórticos electrónicos, identificando vehículos por placa o tag electrónica. La propuesta es reducir filas, evitar paradas bruscas y cobrar de forma proporcional al recorrido realizado. Sumado al monitoreo por cámaras, la cobertura de celular y el centro de control, el Rodoanel Norte se acerca a una carretera más tecnológica que la imagen tradicional de una carretera de circunvalación. Aún así, la tecnología no elimina los riesgos, solo cambia la forma de administrar una infraestructura crítica. En el fondo, el tramo norte concentra 3 desafíos en construir una carretera nueva: recuperar estructuras para el aire e implementar un sistema operativo moderno. Por eso la entrega importa tanto, no solo por los kilómetros de asfalto, sino por la capacidad de transformar un frente interrumpido en un eje logístico funcional. Para entender la escala del tramo norte, vale la pena sacar los números del papel. La inversión total informada para el proyecto es de aproximadamente 3.4 mil millones de reales. De ese valor, cerca de 1.35 mil millones corresponde al aporte del Estado, con financiamiento del BNDES, y aproximadamente 2 mil millones de reales provienen de la concesionaria. Con 3.4 mil millones de reales sería posible comprar cerca de 45 mil autos populares, de 75 mil reales. También se podría construir, de forma simplificada, algo cercano a 3.4 kilómetros de metro subterráneo,
Usando como referencia hipotética el costo de 1.000 millones de reales por kilómetros, la comparación no sustituye el presupuesto técnico, pero ayuda a dimensionar la inversión. En cuanto a extensión, los casi 44 kilómetros del segmento norte superan algunos anillos urbanos famosos. La M30 en Madrid, cerca de 32.5 kilómetros, o sea, esa parte del anillo vial, por sí sola, es más larga que el anillo interno de la capital española. El sistema completo, cuando esté terminado, tendrá una escala cercana a la de grandes vías perimetrales internacionales. No llega a los cerca de 188 kilómetros de la M25 de Londres, pero sigue la misma lógica: sacar el tráfico de paso del centro urbano y redistribuir los flujos entre autopistas. También hay un dato operativo importante. En el primer mes de funcionamiento, la etapa entregada recibió un promedio de 15.000 vehículos por día, con cerca del 35% de camiones. La escala, por lo tanto, no está solo en el tamaño de la infraestructura, está en el papel que puede desempeñar dentro de una metrópoli congestionada. El futuro del tramo norte depende de la conclusión de la segunda etapa. Cuando se entregue la conexión entre Fernão Díaz y la avenida Raimundo Pereira de Magallanes, el Rodoanel Norte deberá funcionar en su totalidad, permitiendo la conexión con el tramo oeste y completando la pieza que faltaba en el anillo vial metropolitano. El impacto esperado es directo: reducir la presencia de camiones en las vías urbanas de São Paulo, especialmente en las marginales. Según la Secretaría de Asociaciones e Inversiones, se estima que cerca de 18.000 camiones dejarán de circular diariamente por la capital con el tramo completo. Además, el gobierno de São Paulo afirma que el nuevo eje debe mejorar la integración logística con carreteras como Dutra, Fernão Díaz, Ayrton Senna y Bandeirantes, además de facilitar el acceso al puerto de Santos. Pero el futuro también exige cautela. Una carretera de este tamaño no resuelve por sí sola todos los problemas de movilidad del Gran São Paulo. Cambia el flujo, redistribuye el tráfico y crea una nueva ruta para cargas. Aún así, los efectos reales dependerán del funcionamiento, mantenimiento, seguridad, tarifa, fiscalización e integración con el resto de la red. Por eso, esta etapa debe verse menos como una solución mágica y más como una infraestructura estratégica. Si la entrega final ocurre como está previsto, São Paulo pondrá fin a una espera de más de una década, y lo que hoy todavía aparece como obra, túnel, viaducto y cronograma podrá transformarse en una nueva lógica de circulación para la mayor metrópoli brasileña. El tramo norte del Rodoanel no es solo otra carretera en el mapa de São Paulo, es el capítulo final de una promesa antigua: sacar parte de la carga pesada del interior de la ciudad y llevarla fuera de la metrópoli. Si funciona como se planeó, será recordado por mostrar que construir una infraestructura de este tamaño puede ser un desafío, pero sin duda necesaria para el desarrollo de toda una región. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Cómo crees que será el resultado de la conclusión del tramo norte del Rodoanel, Mario Covas? ¿Y cómo crees que eso impactará en tu vida? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.